Comenzamos dándonos un aplauso por estar el día de hoy aquí. Hoy es domingo, el primer día de la semana, y al igual que nuestros hermanos del primer siglo, nos despertamos el día de hoy con mucho ánimo, con mucha alegría, porque dijimos, hoy no hay escuela, hoy no hay trabajo, hoy voy a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Gracias a Dios, nuestros prejos se van al lugar donde les será compartida su clase, y aprovecho para invitar a los que están de pie a los lados que ocupemos estos lugares del centro que dejaron nuestros prejos. Vamos a aprovechar que están libres, vamos a sentarnos todos por aquí, los que puedan acercarse, es mucho mejor. Vamos a dar este tiempo. Mientras aprovecho para preguntar si en medio de nosotros hay personas que están aquí por primera vez, que levanten la mano, queremos darle la bienvenida. Si alguien viene aquí por primera vez, que el Señor le bendiga. ¿Cuál es su nombre? Jovita, bienvenida, bienvenida. Se va a acercar alguien ahí a darle un abrazo a nombre de la iglesia. También de este lado, caballero. Ángel, bienvenido también, ahí se va a acercar, mira, ya va Joshua de volada ahí a darte una bienvenida, un abrazo de bienvenida, pero rápido se adelantó, hasta se pasó, gracias a Dios. ¿Alguien más que esté aquí? Acá también, bienvenida, ¿cuál es su nombre? Ana, bienvenida también, mira, ahí se va a acercar la hermana a darle un abrazo de bienvenida. Mire, Casa del Rey es una iglesia, un hogar espiritual, así lo hemos llamado, así lo hemos definido, formado por seres humanos imperfectos que estamos relacionándonos con un Dios perfecto. Venimos a cantarle, venimos a adorarle, venimos a aprender, venimos a darle gracias por lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Salvación es la serie que estamos revisando a lo largo de este mes, salvación. Y la semana pasada definimos salvación como el rescate que ofrece Dios de la condena de vivir por la eternidad separados de Él. El rescate que ofrece Dios de la condena de vivir por la eternidad separados de Él. La semana pasada hablábamos precisamente acerca de esto. La salvación es un rescate que ofrece Dios a los seres humanos para librarlos de una condenación. ¿Cuál es esa condenación? Pasar la eternidad separados de Él. Así que el día de hoy mencionaba anteriormente también que la salvación es una especie de gran paquete, así enorme paquete de regalos de Dios para nosotros, y que tiene, iba a decir pequeños regalos, la realidad es que no son nada pequeños, que viene con un grupo de regalos. La salvación es un paquetote que viene con regalos. Vamos a ir revisando, es la intención de esta serie, revisando a lo largo de esta serie en los grupos de amistad. Vamos a ir revisando algunos de esos regalos que vienen en ese gran paquete que se llama salvación. Ya lo definimos, la salvación es el rescate oportuno que Dios ofrece a los seres humanos para librarnos de la condena de vivir por la eternidad separados de Él. Cierra sus ojos ahí en su lugar, vamos a orar. Señor, gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar en armonía, como uno solo, en este lugar donde tu Espíritu Santo lo cubre con su presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque al igual que en el tiempo antiguo, tú acompañabas a los hombres y mujeres que fueron inspirados por ti para escribir estas palabras eternas. Gracias porque a lo largo de décadas y de siglos has estado muy al pendiente de que estas palabras permanezcan tan frescas como el día que se escribieron. Por eso el día de hoy estamos seguros que esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que será prosperada en aquello para lo cual la has enviado. Y hoy creemos que la has enviado para recordarnos que debemos vivir una vida digna de la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias a Dios. Antes de
continuar justificados, es lo que quiero compartir con ustedes hoy, es el título de la reflexión que comparto con ustedes hoy. No quiero dejar por obvio qué hago para ser salvo. No estoy seguro, quiero pensar que todos los que estamos aquí somos salvos, amén. Ven. Pero si comparto con ustedes, si hubiera alguien que no ha hecho esta acción, la puede hacer hoy. Y al mismo tiempo, cuando compartamos, cuando platiquemos con alguien más y nos haga esta pregunta, ¿qué hago para ser salvo?, sepamos responder lo que dice la Escritura. Si estamos hablando de salvación, debemos tener claro qué debo hacer para ser salvo. Romanos 10, 9, 10 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí hay dos partes perfectamente claras. Uno, la boca y el corazón. Con la boca se confiesa, se hace una confesión. Y con el corazón se manifiesta una convicción, creo. Con el corazón confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple, así de sencillo, así de práctico. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, permítanme ampliar un poquito más esto, porque seguramente en algún momento cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, alguien se acercó a nosotros y le preguntamos, probablemente alguien de nosotros le dijo ¿qué hago? O nos dijo que hiciéramos, y normalmente la respuesta es: pídele perdón a Dios. Primero, reconoce que le fallaste a Dios. Segundo, pídele perdón a Dios, arrepiéntete. Tercero, ve a la cruz y acepta el rescate de Jesús en la cruz. Y después, comprométete a vivir una vida cerca de Jesús, aprendiendo de Él, fomentando esa relación con Él. Voy a relacionar esto con este pasaje. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, confesar tiene que ver con una declaración. Y normalmente confesamos una declaración, cuando hablamos de una confesión, una declaración de hechos, de acontecimientos. ¿Qué es lo que Jesús está esperando que confesemos? Primero, que confesemos que hemos vivido en pecado. ¿Qué significa pecado? Pastor, eso se oye muy dramático. Pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Y ahorita vamos a ver en la Escritura cómo la Biblia es muy clara. Todos pecaron. Porque el pecado no solo es matar, robar, el pecado también es hablar mal, etc. A la conclusión a la que llegamos es que todos hemos pecado. Entonces, primero, ¿qué confesamos? Nuestro pecado delante de Dios. ¿Lo reconocemos? ¿Le pedimos perdón a Dios por ese pecado? ¿Nos arrepentimos? Ese concepto de arrepentimiento tiene que ver con reconozco, le pido perdón, porque estoy dispuesto a ya no repetirlo. Entonces, mi confesión de fe tiene que ver con reconocer que he pecado, pedirle perdón por mis pecados. Es confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Porque Él es el Señor, porque he pecado delante de Él, porque he hecho las cosas malas delante de Él, o porque simplemente he vivido en esta vida separado de Él, lejos de Él, sin tomarlo en cuenta en mi diario vivir. Entonces, confesar que Jesús es el Señor tiene que ver con reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y pedirle perdón. Y luego dice: si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Habla de la obra completa de Jesús. La Biblia enseña que Jesús murió en la cruz, no porque le pusieron una trampa y cayó en esa trampa y perdió. No, Él fue consciente a la cruz. ¿Por qué? Porque para pagar el precio de nuestros pecados tenía que el justo, un hombre justo, pagar el precio de los pecados de los injustos. Así dice Pablo a los romanos: el justo por los injustos para llevarnos a Dios.
Entonces, ese creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos es aceptar que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Jesús está pagando el precio de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestro alejamiento de Él. Él está pagando, lo teníamos que pagar nosotros, pero Él está tomando nuestro lugar y nosotros aceptamos ese sacrificio de Jesús en la cruz. Decimos: Jesús, acepto que viví lejos de ti, pero ahora acepto que lo que hiciste en la cruz fue por mí y te lo agradezco. Y estoy dispuesto a partir de hoy a vivir de acuerdo a tus principios, a vivir de acuerdo a tu palabra, a vivir fomentando una vida de relación con Dios. A través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través de aprender de Dios, de su palabra, de adorarle, de reunirme como esta reunión, etc. En resumen, normalmente cuando alguien nos pregunta: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Muy sencillo: reconocer que hemos pecado, vivido lejos de Él, ese pecado nos separa de Dios, arrepentirnos, y ese arrepentirnos implica pedirle perdón por esas faltas, después voltear a la cruz y aceptar que lo que hizo en la cruz fue por mí, ocupó mi lugar, aceptar su rescate y estar dispuestos a partir de hoy a vivir una vida conforme a sus principios, fomentando esa vida de relación con Él, porque al fin y al cabo esa relación con Él no termina en esta tierra, sino que será por la eternidad. Amén. ¿Fui claro? ¿Sí entendimos? Gracias a Dios. Verso 10 del que leí hace un momento dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Justicia, justificados. La Biblia utiliza ese término y el apóstol Pablo habla mucho acerca de que hemos sido justificados. Hoy la reflexión que quiero compartir con ustedes, es decir, ahora sí ya voy a empezar, apenas voy a empezar. Lo que mencioné hace un momento fue un breve repaso, así que listos. Como dice nuestro hermano Cort, prepare su cuaderno y prepare su corazón. ¿Ok? Ok. Justificados. Voy a leer 3 pasajes que hablan acerca de esto y en función de estos 3 pasajes comparto con ustedes esta reflexión. Primer pasaje, Romanos 3, 23 y 24, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siguiente pasaje, segundo, Romanos 5:1, es un pasaje que en lo personal siempre me trae muy buen aliento, siempre me trae esperanza, sobre todo en los momentos complicados. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje que en lo personal leo mucho, utilizo mucho, repito mucho. Me reafirma en mi convicción, en mi fe. Y tercer pasaje, Romanos 8:33, dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, a partir de estos 3 pasajes comparto lo siguiente: justificación. La Biblia, Pablo particularmente, utiliza mucho esta palabra. Somos justificados, hemos sido justos, justificados por la fe. ¿Qué es justificación? Una definición sencilla es que somos declarados justos. Pero ampliando un poquito este término, justificación es la absolución completa de culpa. Es decir, no hay culpa, es inocente. Ok, sígame en esta dramatización. Hay un juez, aquí hay un juez. ¿Qué es lo que hace el juez? Mire,
El juez, hay un juez ahí, aquí hay una parte acusadora y aquí hay un presunto culpable. Ocasionalmente ustedes habrán visto alguna película donde hay algo así. Hay un presunto culpable con sus abogados, hay una parte acusadora que es la que está señalando que cometió un delito o una acción que merece justicia, que merece castigo. Y aquí hay un juez, que el juez va a valorar las evidencias de ambas partes y en función de esas evidencias va a dictar un juicio. Y a partir de ese juicio hay básicamente dos resultados: que la persona que está aquí, que es presunto culpable, sea declarado culpable o sea declarado inocente. A grandes rasgos. Es un curso de abogados en 15 minutos. Es lo único que hacen los abogados. No es cierto, que me disculpen los abogados que hay aquí. Pero básicamente eso sucede, ¿no? Es mucho más complejo, los respeto. Por eso estudié ingeniería. Aquí hay un culpable, un presunto culpable, que en función de las pruebas es declarado culpable o inocente. Aquí hay una parte acusadora que tiene cierta evidencia para demostrar que el presunto culpable sí merece un castigo. Y aquí hay un juez que va a valorar las pruebas que ambos presenten y en función de esas pruebas va a dictaminar un juicio. Vamos hacia la Escritura. Por cuanto todos pecaron, delante de la justicia divina, todos los seres humanos nos presentamos delante de la justicia divina y lo que nos acusa como culpables delante de Dios es nuestro pecado. Y el dictamen es muy simple, me refiero simple a que fácil de deducir. La Escritura es tajante: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. No hay justo, dice Romanos también, haciendo referencia al Antiguo Testamento, no hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Ahora, ahonda un poquito más en esto. Dios es un Dios santo. Y donde hay pecado, Dios no puede habitar ahí. Dios se aleja del pecado, no tiene absolutamente nada que ver. Y para pasar la eternidad con Dios, debemos ser o deben ser seres que no tengan pecado. Entonces, si hay pecado, automáticamente viene la condenación hacia los seres humanos por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, no pueden estar delante de la presencia de Dios. Entonces, la eternidad la tienen que pasar separados de Dios. Punto. Así de simple, todos pecaron. Sin embargo, vamos a buscar una víctima el día de hoy para hacer un ejemplo sencillo. A ver, una víctima llamado Beto. Ahí está Beto. Vamos a suponer que Beto, ¿nos ayudas en este ejemplo? Ahí estás bien. Aquí está Beto. Está sentado en el banco de los acusados. Hay una acusación que se cierne sobre él. Es culpable de pecado. Y por lo tanto, si resulta que es culpable de pecado, la condenación es pasar la eternidad separado de Dios. Hay una parte acusadora. Más adelante voy a ahondar un poquito más en esto, pero hay una parte acusadora que tiene un expediente de cómo ha sido la vida de Beto. Y entonces, si le preguntara a Beto, ¿ese expediente está limpio? Así blanquito, dice, no, yo no he hecho nada, yo soy un justo, nunca he pecado en mi vida. ¿Cómo creen que esté el expediente de Beto? ¿Le pregunto a tus papás o no? El dictamen es tajante. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando Beto acepta a Jesús en su corazón, resulta que a su lado se pone Jesús. Y resulta que cuando le pasan el expediente al juez eterno, le pasan, no sé, ¿qué se imaginan?
los pecados de Beto. Será un librito así o así, chiquito, mediano, medianón. Tiene cara de inocente Beto, pero bueno, no lo conocemos. Le pasan ahí un libro medianito, así, chiquito, donde vienen todos los pecados que ha hecho en toda su vida, para que el juez busque que si hay un pecado, la condena es separado de Dios por la eternidad. Pero resulta que lo abre, ¿y qué creen que se encuentra? En blanco. En blanco. Y solo hay una nota en rojo que dice, en rojo carmesí, que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpia de todo pecado. ¡Wow! Beto, la libraste, Beto. Lo que hace Jesús en la cruz del Calvario, es decir, eso que todos nosotros hicimos por nuestro pecado, Jesús lo pagó el precio que se tenía que pagar por ese rescate. Lo pagó muriendo Él. El profeta Isaías lo dice de esta manera: mas Dios cargó en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tenía que ser Jesús el que muriera en la cruz? Simple, porque tenía que ser alguien sin pecado. Si alguien tenía pecado, ya no podía morir por otro, tenía que morir por su pecado, pero tenía que ser alguien sin pecado, y el único sin pecado fue Jesús, el que vivió en esta tierra y pisó esta tierra sin pecado. Y él, que no tenía pecado, Dios le cargó el pecado de todos nosotros, y entonces hemos sido hechos justificados. Por decirlo de una manera simple, el ser justificado quiere decir que fuimos declarados inocentes, sin pecado, sin antecedentes pecaminosos. Por lo tanto, podemos ser dignos de estar en la presencia de Dios por la eternidad. Justificados, eso quiere decir justificados. Absolución completa de culpa, no hay culpa. Fuimos declarados inocentes delante de la justicia divina. Nuestras acciones nos culpaban como pecadores delante de la justicia divina, pero el pago de nuestra culpa Jesús lo cubrió en la cruz. Y dice lo que leímos en Romanos 3:23: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué sucedió? Mire, el precio que teníamos que pagar era tan alto que era imposible que lo pudiéramos pagar. La única manera de que pudiéramos recibirlo es por gracia. Gracia, una definición de gracia es un favor inmerecido. No lo merecíamos, fue por gracia, porque Dios quiso darnos esa gracia, y Dios quiso descender de su trono, y Dios quiso venir a esta tierra y hacerse en la condición de hombre y humillado hasta la muerte, y muerte de cruz, para pagar el precio de nuestros pecados. Por gracia, fue un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Justificados, absueltos de nuestra culpa. ¿No le da gusto eso? Que ya antecedentes penales delante de la gloria de Dios, ninguno. Wow. Y usted pone su carita así de inocente, ¿no? ¿Qué pecado tiene? Ninguno. Ahora, ahondemos un poquito más en algunas reflexiones en torno a este tema. La Biblia dice que la justificación de Dios es irreversible, es decir, Dios no se acuerda de nuestros pecados. Así lo dice la Biblia, quedaron borrados. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque fe es creer. ¿En qué creímos? Volvemos a Romanos 8, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Justificados fue por la fe, por haber creído en Jesús, por haber creído en el rescate que Él ofreció en la cruz por nosotros, por haber creído que Él murió y resucitó por nuestros pecados. Justificados pues por la fe.
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Tenemos paz delante de Dios estamos en paz. No hay deuda, no hay pecado que nos separe de Él. Vivimos en paz con Dios. Esto lógicamente cuesta trabajo discernirlo, pero a lo que voy es, Dios está de nuestro lado porque estamos en paz con Él. Nos llevamos bien con Él, pues podemos establecer una relación con Él, una relación que empieza aquí en la tierra y que va a durar por la eternidad. ¿Por qué? Porque estamos en paz con Él. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por la fe, por haber creído en el sacrificio de Jesús, por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Fuimos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es decir, Hebreos lo dice de esta manera: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué podemos acercarnos en paz? Porque hemos sido justificados. Ahora, nada más agrego, Dios ahora no nos ve como enemigos que lo traicionamos por el pecado. Dios ahora nos ve diferentes. Lo vamos a hablar más adelante. Dios ahora nos ve como sus hijos, porque dentro de la salvación, lo vamos a ver en otro más adelante, probablemente en el grupo de amistad, fuimos adoptados. Dentro de la salvación, Dios ya no nos ve como extranjeros, ya no nos ve como alejados de Él, pecadores, ahora nos ve como sus hijos, porque vivimos en paz con Dios. Ahora, aquí viene algo interesante. Mencionaba en un principio que aquí estaban los presuntos culpables, aquí estaba el juez, y que había una parte acusadora. ¿Quién es la parte acusadora? Menciono 3. Un primer acusador está acá dentro de nosotros. Se llama conciencia. Nadie se enteró de lo que hizo, o aparentemente nadie lo vio, pero su conciencia nos dice: hey, sé lo que hiciste el verano pasado. Bueno, en alguna parte oí eso, pues. Nuestra conciencia nos acusa, pero escuche esto: la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que de nuestros pecados y de nuestras iniquidades no me acordaré más. Entonces nos podemos parar nosotros y decirle a nuestra conciencia: conciencia, ¿estoy vivo? Sí, conciencia, ya no debo nada, estoy en paz con Dios. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Estoy en paz con Dios. De manera que dice la Escritura que Dios nos permite tener una limpia conciencia de pecado, porque la sangre de Cristo es capaz de decirle a nuestra conciencia: no, ya no debe nada. ¿Cómo que ya no debe nada? Pero si hizo esto. Sí, pero ya Cristo pagó el precio de lo que tenía que pagarse para que su conciencia estuviera limpia. Segundo acusador, el diablo. Ya nuestra conciencia está limpia, pero el diablo va a querer venir a nuestros pensamientos a decirnos, esta frase le encanta al diablo, seguro: no seas hipócrita, cantando muy santito, pero tú bien sabes quién eres. El diablo, la Biblia lo llama el acusador de los hermanos. Quiere llenarnos de culpa por alguna acción o varias acciones que hicimos mal en el pasado. Escuche esto bien. Las hicimos. Eso no se va a borrar, las hicimos. Pero ya no debemos nada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces el diablo puede ir a la misma presencia de Dios, decirle: Dios, no hombre, Artemio, perdón mi hermano Artemio que lo tome de ejemplo, pero para ser gráfico, ¿no? Pues Artemio, Dios, tú lo conoces, Y entonces Jesús dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Jesús se pone al lado del trono de la gracia y el Padre le consulta: oye, de Artemio lo está acusando el diablo. Sí, pero mira su expediente. Yo pagué por él. Y esa culpa que el diablo quiere ponernos y cargarnos, ojo, lo hicimos. E inclusive podemos estar viviendo algunas consecuencias de nuestras acciones. Lo hicimos, pero ya no debemos nada. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Aquí hay de dos acciones, dos resoluciones, dos alternativas. Una, que sigamos cargando nuestra culpa y Jesús nos diga: yo ya pagué el precio de tus pecados y de tus malas acciones, y nosotros le digamos: sí, Jesús, pero sí lo hice, y entonces neguemos lo que Jesús hizo por nosotros. O la otra opción es que digamos: Jesús, gracias, porque sí lo hice, pero ya pagaste lo que tenía que pagar, así que esta culpa se la regreso al diablo, no tiene nada que ver conmigo, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, quien además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Y entonces cuando el diablo quiere traernos culpa por las cosas que hicimos en el pasado, volteamos a ver a Jesús, y entonces Jesús dice: no te preocupes, yo voy delante del Padre y presento mi sangre derramada en la cruz del Calvario y le digo que ya no hay culpa en tu vida, porque yo pagué el precio que tenía que pagar. Primer acusador, la conciencia. Segundo acusador, el enemigo, que quiere hacernos cargar de culpas de acciones del pasado. Y el tercer acusador es muy peculiar. Le voy a ayudar con una pequeña descripción del tercer acusador, a ver si lo identifica. El tercer acusador vive cerca de usted, vive en su casa, lo conoce perfectamente, conoce sus buenas acciones y conoce sus malas acciones. Y hay ocasiones en las que les encanta recordarle sus malas acciones para que usted se le baje de su banquito o de su ladrillo de santidad. La Biblia dice que hay gente que está cerca de nosotros que le gusta recordarnos nuestras faltas. Pregunto algo, sígame en esta línea de razonamiento. Jesús, antes, y ahorita regreso a lo que estaba comentando, van a ver una relación muy, muy hermosa. ¿Cuántos saben que Jesús ya perdonó todos sus pecados? Ok. Sus pecados del pasado y los pecados del futuro. O sea, los pecados que cometió ya los perdonó, y los pecados que va a cometer, entonces pues vamos a pecar, ¿no? Ya están perdonados. Ahora regreso, porque seguramente, otra pregunta: ¿cuántos cometieron pecados de julio para acá? Todos. Pero ya los perdonó Jesús. No se trata, ojo, síganme con esta lógica, no se trata que su mamá le diga en su casa a los jóvenes: oye, llevas toda la semana sin tender tu cama y dejas ahí la ropa ahí tendida. Shh, shh, shh. Cristo ya perdonó mis pecados, no me recuerdes mis pecados. Mamá, voy a tomar tu dinero, me voy a robar de tu dinero la semana que entra. Pero no tienes nada que decir porque ya Cristo me perdonó,
Y no me vais a acusar tú, porque ya Cristo me perdonó. Cualquier cosa ve con Cristo y dile: pero necesito dinero para la semana que entra, no tengo, te voy a robar, te voy avisando para que no te sorprenda, pero no puedes decir nada porque ya Cristo perdonó mis pecados. Y si quieres decirme algo, ve con Jesús. ¿Cómo ve? Ah, caray. El que ha sido justificado y ha experimentado el perdón y la gracia de Dios en su vida, no va a volver a vivir como antes, porque la experiencia de encontrarse con Jesús cambia completa y radicalmente nuestra vida. Y si es cierto, se lo digo de una vez para que no se asuste, vamos a cometer errores otra vez. Pero vamos a ver más adelante cómo la salvación nos trae en un proceso de santificación. Pero vamos a hablar de eso también más adelante. Lo que quiero decirles, el hecho de que Jesús nos haya perdonado no quiere decir que somos perfectos. Entramos en un proceso y ese proceso va a ser mejor y más rápido en nuestra vida en la medida en la que estemos más cerca de Jesús. Eso es un hecho. Pero lo que sí es importante es que vivimos todos los días en un proceso continuo de limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón por su palabra. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Número 1, vivimos un proceso continuo de limpieza de nuestro corazón, de nuestros pensamientos por su palabra. Jesús dijo: ya vosotros sois limpios, repito, por mi palabra. Todos los días, en la medida en la que nos llenamos de su palabra, que oramos, que leemos la Biblia, que estamos en nuestro grupo de amistad, etcétera, en ese momento Dios va a través de su palabra realizando un proceso de limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón, para que cada día nos parezcamos más a Jesús, hablemos como Jesús, pensemos como Jesús, sintamos como Jesús, seamos como Jesús. Y segundo, entramos en un proceso consciente de pedir perdón y de perdonar, porque nos seguimos equivocando. Somos gente imperfecta que está aprendiendo a tratar con un Dios perfecto, y en este proceso nos equivocamos. Debemos desarrollar, y desarrollamos por la gracia de Dios, la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Entonces, no es que tengamos: wow, Jesús ya perdonó nuestros pecados del pasado y del futuro, wow, somos libres, comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Escritura. No, porque el que ha sido justificado es porque ha sido salvo y es porque ha tenido una experiencia con Dios, y esa experiencia cambia nuestra vida, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestra perspectiva de la vida. El apóstol Pablo en su desarrollo lo llega a expresar en Gálatas 2:20 de esta manera, diciendo: ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, en la medida en la que mi relación con Jesús va creciendo, Cristo, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, la expresión de Cristo, los sentimientos de Jesús van creciendo en mí. Me voy comportando como Jesús, y yo, mi viejo yo, el que vivía en pecado, va desapareciendo, y Cristo va haciéndose grande en mi vida. Y cada día lo quiero conocer más a Él, porque mientras más le conozco, más le amo, y mientras más le amo, más quiero conocerle, y se vuelve un círculo virtuoso. Mientras más le amo, más quiero conocerle, mientras más le conozco, más le amo, y por lo tanto más quiero conocerle. Y entonces ya no soy yo, sino es la gracia de Dios que vive en mí. Justificados, vivimos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Siguiente pregunta teológica: si la justificación vino a partir de Jesús en el Nuevo Testamento, empezamos a leer el Antiguo Testamento y hay un montón de
expresiones que tienen que ver con los justos. El libro de los Salmos y el libro de los Proverbios tiene alrededor de 100 expresiones relacionadas con los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque la luz de la aurora, porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, y esa parte no la entiendo, ¿por qué hablas de justos si todavía Jesús no había venido? Y entonces yo deduje, seguramente estabas hablando de los justos en tiempo futuro, cuando Jesús viniera. Pero mire qué Dios tan maravilloso tenemos. Y comentaba anteriormente cómo, sin comentarle de lo que iba a hablar, sin nada que ver, unos minutos antes de venirme, nuestro hermano Adrián, que está estudiando un doctorado en teología, me dice, mire pastor, y me manda una reflexión. En el tiempo antiguo se le llamaba justos a los que después de un juicio salían inocentes. Volviendo al juicio, en ese tiempo había juicios de situaciones que se daban entre la sociedad. Y cuando una persona, hoy diríamos, es declarada inocente, en ese tiempo se decía es declarada justo. Entonces, yo lo veo eso como un reflejo de lo que ahora en la gracia vivimos con Jesús. En vez de ser declarados culpables, dignos de pasar la eternidad, condenados para pasar la eternidad lejos de Dios, hemos sido declarados justos. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es como cuando sale el sol. Y la impresión que vemos cuando sale el sol por el oriente, pues sale el sol por Iztapalapa, caray, estamos en el oriente de la ciudad, por acá sale el sol, así. Cuando sale el sol por acá, va en aumento. Dice el escritor de los Proverbios, así va nuestra vida, en aumento, creciendo, hasta que el día es perfecto. La vida de los justos, la vida de los que hemos sido justificados por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, es un continuo crecer. ¿Crecer en qué? En la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, en nuestra relación con Dios, en que nos parecemos más a Jesús. Ese es el centro de nuestra vida. Si yo quisiera resumir lo que comparto con ustedes hoy es: vive como justo, representando dignamente la obra de Jesús en tu vida. Hubo una película, se llamó Rescatando al Soldado Ryan. Esa película es una película ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Los buenos, ¿no? Los americanos. La película trata de 3 hermanos que se apellidaban Ryan, 4 hermanos, perdón, que se apellidaban Ryan. 3 de esos hermanos ya habían muerto en la guerra. Solo quedaba uno de esos hermanos vivo. Y la trama de la película es la siguiente: cuando en el ejército se dan cuenta que ya se murieron 3 y solo queda uno, dicen, no es bueno, no es agradable, no es bonito que una familia, que una mamá pierda a sus 4 hijos en la guerra. Entonces vamos a organizar un batallón para que vaya a rescatar al soldado Ryan, el único de los 4 hermanos que queda vivo. El soldado Ryan es James Ryan, Matt Damon es el actor que lo interpreta, y hay un capitán que dirige al grupo de soldados que van a rescatarlo, que es Tom Hanks. El capitán se llama John Miller. La trama de la película es, pues van a rescatar al soldado Ryan, lo empiezan buscando dónde están, se involucran en la guerra y pasan muchas situaciones de guerra. En ese ir a rescatarlo se van muriendo varios de ellos, hasta que encuentran al soldado Ryan y dicen, oye, pues venimos por ti porque ya se murieron tus hermanos y nos han pedido que te rescatemos a ti para que tu mamá no se quede sin sus 4 hijos. El soldado Ryan les dice a ellos, miren, se viene una batalla fuerte, hay que ganar, si no me equivoco, un puente. No me voy a ir, no voy a dejar solos a mis compañeros. Entonces ese batallón que iba a rescatarlo se involucra también en esa guerra, en esa batalla.
Y una de las partes clímax de la película es que en esa batalla el capitán muere. Entonces, cuando está muriendo el capitán y está el soldado Ryan con él, el capitán le dice algo al soldado: haz que mi sacrificio valga la pena. Lleva una vida digna, no solo de yo que estoy muriendo, sino de todos los que murieron por venir a salvarte. El soldado Ryan sobrevive, regresa, y la película termina con una escena final en la que el soldado Ryan, ya mayor de edad, ya a punto de morir, va a la tumba del capitán y se hace esa pregunta: ¿habré vivido una vida digna de tu sacrificio? Es una película. Aquí la pregunta interesante es: no murió un capitán, no murieron soldados, murió el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Creador, que dice la Biblia que se despojó de su trono en los cielos. El Hijo de Dios, el que nos hizo, se despojó de su trono en los cielos y se vino a la tierra, y hallado en la condición de hombre, se anonadó a sí mismo, se humilló a sí mismo y fue llevado a la muerte. El que creó a los soldados que lo estaban escupiendo a Jesús, él fue llevado a la muerte y murió por el pecado de ellos y murió por el pecado de nosotros, Jesús. Aquí el mensaje es: vivamos una vida digna, que dignifique y que glorifique lo que Jesús hizo por nosotros. Vino a resolver nuestro problema, que era imposible que nosotros pudiéramos resolver, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Era imposible que lo pudiéramos resolver. El Hijo de Dios, Jesús, bajó a esta tierra y se hizo hombre y cargó el pecado de todos nosotros. ¿No considera usted que vale la pena que llevemos una vida que dignifique y que glorifique lo que Jesús hizo por nosotros? Mi mensaje hoy es: hey, vivamos una vida que dignifique el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Que nuestro actuar diario glorifique la obra de Jesús. Y escuche esto es terrible. La sangre de Jesús tiene poder y alcanza. Piensa esto: ¿qué pasaría si dijéramos: no, hombre, la sangre de Jesús alcanza para salvar? Pues nada más alcanza para salvar al 25% del mundo. O que dijéramos: no, bueno, alcanza para el 50% del mundo. Alcanza para salvar a todo el mundo. Y sabe que hoy hay miles de personas que se están yendo al infierno porque nosotros no hemos compartido correctamente la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Hagamos y vivamos una vida que glorifique el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En esa película el soldado Ryan escucha cuando se está muriendo el capitán, y el capitán le dice: pues mira, estoy muriendo por ti, haz que tu vida valga la pena. Es una película, esto es realidad. El Hijo de Dios derramó su sangre en la cruz por nosotros, soportó las burlas, soportó los golpes, soportó la lanza, soportó los latigazos. Hagamos que nuestra vida glorifique la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie.